Esta es una colección de películas de terror con clasificación S que no deberías ver solo. Hola amigos, nos volvemos a encontrar. Amigos a quienes les gusta nuestro canal, por favor denle like y síganlo. Bien, nuestro contenido comienza ahora. Los amigos que gustan de los sabores fuertes no deberían perdérselo. Te recomiendo encarecidamente que etiquetes a tus amigos más enemigos para que jueguen contigo. Una unidad de fuerzas especiales aterrizó en una base abandonada. El propósito de su llegada esta vez es eliminar la mutación. Sin embargo, lo que no esperaban era: los mutantes tienen cuerpos fuertes, y también es bueno disfrazándose. Como resultado, todos fueron enterrados aquí. Unos años más tarde, un grupo de jóvenes vino aquí para explorar. Pero al caminar por la escalera mecánica, por el gran peso de la multitud, provocar que la escalera mecánica se caiga, bloqueó el camino de regreso. El sótano está completamente oscuro, muy deprimente. Hay figuras extrañas destellando detrás de mí. Varias personas continuaron avanzando, pero ellos no sabían que el peligro se avecinaba. Luego de camino al túnel, David realmente vio un par de ojos verdes. Pero esto no es aún más aterrador. Cuando Mark fue al baño, Mark aún no ha reaccionado. Un mutante le arrancó una oreja. Los dolorosos lamentos impregnaron instantáneamente todo el túnel subterráneo. Todos corrieron al baño. Lo rescató. Mark resultó gravemente herido en ese momento. Potencialmente mortal. Ya no puedo caminar. Mientras todos discutían contramedidas, los mutantes reaparecen. Llevar al herido Mark directamente lejos. ¡Qué escena tan horrible! Asustó a todos hasta la muerte. Entonces todos descubrieron una escena aún más aterradora. Vi un mutante escondido en el recipiente de vidrio. Cuando todos estaban atónitos, varias personas se asustaron por los mutantes en el contenedor de vidrio y huyeron en todas direcciones. De repente, otro mutante cayó del cielo. Agarra el tornillo que está detrás de ti. A medida que el tornillo continúa frotando contra el suelo. Cuando todos la encontraron, no hay rastro de restos. Solo quedan un par de dientes blancos. Esto también aceleró el deseo de todos de escapar de allí. Pero no mucho después, los mutantes aparecieron nuevamente en pánico. Un mutante saltó hacia abajo. Se llevó a Dazwan directamente. Entonces se puede imaginar el resultado de Dazwan. Todo el mundo quiere rescatar. Pero el siguiente segundo, Dazwan fue destrozado. Viendo morir a mis compañeros en el noroeste, se volvieron más cautelosos. Poco después, llegaron a una alcantarilla. El nivel del agua aquí no tiene fondo. Xiao Shuai piensa que este lugar es muy extraño. Se recomienda a todos que se vayan rápidamente. Pero al segundo siguiente, algo terrible sucedió otra vez. Una mano extendida desde el agua. ¿Quién arrastró directamente a Ariel? ¡Qué escena tan horrible! Todos quedaron en shock. Nadie se atrevió a bajar a rescatar. En ese momento, el mutante apareció de repente. Devuelve una de las manos de Ari. ¡Qué provocación! David no lo pudo soportar. Quítate la ropa inmediatamente. Sumérgete en el agua. Al final no se encontró nada. Todo el mundo solo puede seguir avanzando. Pero caminando. Varias personas llegaron accidentalmente a un laboratorio. Aquí descubrieron el origen de los mutantes. Resulta que estos mutantes fueron creados por el científico Lao Bai. El propósito es permitir que los mutantes luchen en lugar de los soldados. Pero la tasa de mortalidad de los mutantes es extremadamente alta. Por lo tanto, solo las mujeres pueden ser utilizadas como instrumentos de reproducción. Déjalos sobrevivir en el vientre de una mujer. Cuando supe la verdad, varias personas estaban llenas de miedo y ansiedad. En ese momento, las luces del laboratorio se apagaron de repente. Un mutante apareció frente a ellos. Entonces innumerables mutantes irrumpieron en el lugar. Las únicas 3 personas restantes fueron atacadas nuevamente por mutantes. En pánico, Xiao Mei se topó con otro laboratorio. Allí conoció a Walter White, que estaba desarrollando mutantes. La simple Xiao Mei creyó que era verdad. No sabía que el peligro se acercaba. Después de deshacerse de Xiao Mei, el viejo blanco hizo sonar el silbato. Todos los mutantes lanzaron un ataque feroz al mismo tiempo. Xiao Shuai se defendió desesperadamente. Pero aún así, el mutante lo dejó inconsciente. Da Piaolina quiere rescatar. También cayó al suelo. Solo David sigue luchando duro, enfrentando tantos mutantes. David pronto no pudo contraatacar. Afortunadamente, Da Piaolina se despertó y encontró a Xiao Shuai en la habitación. Y trabajaron juntos para deshacerse de varios mutantes. Cuando los dos encontraron a Xiao Shuai, David se está muriendo. Se desplomó en el suelo. Él sabía que estaba muriendo. Esto solo los arrastrará a ambos hacia abajo. Entonces le pedí a Xiao Shuai que acabara con mi vida. Los dos luego escaparon por las tuberías subterráneas. Luego una persona también lo persiguió sin descanso. Al mismo tiempo, la policía que recibió el informe de la persona desaparecida también acudió rápidamente. Pero justo cuando encontraron la salida, los mutantes también los alcanzaron, mordiendo el muslo de Xiao Shuai. Momento crítico. Al escuchar el grito de ayuda, la hermana Jin abrió la tapa de la alcantarilla a tiempo. Rescatados Da Piaolinag y Xiao Shuai. ¿Crees que este es el final? La hermana Jin, que escuchó el grito del mutante, quiso bajar y comprobar la situación. Inesperadamente, fue derribado por Dazwan. Después de unos cuantos disparos, la hermana Jin finalmente subió. Pero en ese momento, solo le quedaba la mitad de su cuerpo. Finalmente, fue derribado por los mutantes. Policía tailandesa dentro de un templo. Se encontraron más de 300 fetos. Más tarde, al regresar al lugar para buscar, se encontraron más de 1600 cadáveres de bebés en el gabinete. La mayoría de ellos ya están podridos y preocupados. Un total de 2135 frases. El número es extremadamente aterrador. Se trata de una película con ingeniería de sonido basada en una historia real ocurrida en Tailandia. La policía metió el cuerpo en una bolsa de plástico blanca, situado a la entrada del templo. También invitaron a monjes superiores a cantar sutras por estos bebés que murieron en vano toda la noche. Salvación. En Tailandia, el aborto es ilegal, y esas chicas que se arruinan y se quedan embarazadas accidentalmente. Tuve que ir a una clínica negra clandestina para que me operaran.
El ambiente aquí no solo es malo, y no hay anestesia básica. Incluso un médico normal es redundante, chica. El dolor es insoportable, pero el médico ya está acostumbrado. Luego el cuerpo fue colocado en una bolsa de plástico. Luego deséchalo en la bañera del baño. Las pilas de ellos deberían causar instantáneamente una sensación escalofriante en la gente. La policía encontró un cadáver ese día. Resultó ser una niña. Cirugía fallida. El médico negro lo abandonó y huyó. Después de recibir la notificación, el reportero Xiao Shuai se apresuró pero cuando estaba a punto de tomar una fotografía del cuerpo, ocurrió una escena horrible. Xiao Shuai se asustó y se quedó paralizado. Pensó que no durmió bien anoche. No pensé demasiado, pero cuando llegó a casa después de salir del trabajo, ocurrió una escena horrible. Desde este día, lo único que pasó fue, por la noche, Xiao Shuai y su hija acaban de regresar a casa, pero justo cuando estaban a punto de subir las escaleras. Parece que mi hija vio algo sucio. Xiao Shuai y Xiao Mei estaban muy confundidos. Ni siquiera hay un fantasma en la calle vacía. La pareja pensó que su hija quería un hermano menor. No me importaba. La noche siguiente, cuando Xiao Mei y su hija estaban comprando la cena, de repente, un grito extraño vino de la esquina. La hija de repente entró en la oscuridad como si estuviera poseída por un fantasma. Cuando Xiao Mei se enteró, mi hija ha entrado en un templo. Entonces Xiao Mei lo persiguió apresuradamente. El patio vacío estaba extrañamente silencioso. Había varias morgues ubicadas en el medio. La atmósfera inquietante le provocó escalofríos en la espalda a Xiao Mei. De repente, un sonido nítido vino desde atrás. La cerradura de la morgue se abrió automáticamente. ¿Qué escena tan horrible? Xiao Mei estaba tan asustada que se desplomó en el suelo. De repente apareció un perro callejero. Tiene un trozo de placenta en la boca. Xiao Mei estaba muy asustada. Afortunadamente mi hija llegó a tiempo. Esto hizo que la atmósfera aterradora fuera menos severa. Desde este incidente, el comportamiento de mi hija se vuelve muy extraño cada noche. Él siempre murmura para sí mismo. Xiao Mei le preguntó con curiosidad a su hija con quién estaba hablando. Pero mi hija dijo que trajera a su hermano de vuelta. Luego señaló la mochila que tenía a su lado. Xiao Mei abrió con cuidado su mochila escolar. Había un bebé muerto dentro. Xiao Mei se asustó al instante. Xiao Shuai corrió después de escuchar el ruido. Abre la bolsa y echa un vistazo. Hay una muñeca de juguete dentro. Mi hija dijo que lo trajo del templo. Xiao Shuai pensó en las cosas extrañas que sucedieron recientemente. Así que al día siguiente, los juguetes fueron devueltos al templo. Llegamos al templo. Xiao Shuai tomó algunas fotos del juguete. Pero en ese momento, de repente, el guardián del templo se acercó. Expulsar a Xiao Shuai. Cuando Xiao Shuai regresó al auto para revisar las fotos, algo extraño pasó. La foto muestra un ojo de bebé aterrador. Por la noche, Xiao Shuai llegó a la habitación de su hija dormida para ver cómo estaba. Pero vi sus brazos cubiertos de cicatrices en las fotos de su infancia. A juzgar por el tamaño, debería ser un niño. Pero cuando le pregunté a mi hija dijo que fue su hermano quien lo hizo. Xiao Mei pensó que su hija tenía miedo de ser castigada. No te atrevas a admitirlo. No pensé mucho en ello a altas horas de la noche. Mi hija volvió a sentirse atraída por un sonido extraño. Bajé las escaleras para jugar en el columpio. Pero lo extraño es que nadie empuja el columpio. Balancearse cada vez más alto. También se escuchó el llanto de un bebé. Cuando mi hija quiso parar. Pero no puedo parar. Ella quiere bajar. Pero no puedo dejarlo ir. Afortunadamente, Xiao Shuai llegó a tiempo. Recogí a mi hija. De lo contrario, las consecuencias se pueden imaginar. De vuelta a casa, pensaron que su hija estaba demasiado sola. Así que imaginé un lugar que no existe. Pero cuando Xiao Shuai llegó a la habitación de su hija nuevamente para verificar. Solo para descubrir que mi hija había desaparecido otra vez. Los dos buscaron por todas partes. Pero encontré un fantasma destellando rápidamente en el pasillo. Sigue la dirección de la figura. Mi hija apareció en el pasillo. Y también dijo que su hermano quería jugar con ella sola. Cosas extrañas sucedieron una tras otra. Xiao Shuai decidió poner la cámara junto a la cama para grabar. Pero me estoy preparando para ir a la cama. La cámara se cayó de manera extraña. Cuando Xiao Shuai se puso de pie, la cámara se cayó de nuevo. Pensé que me caería otra vez después de ayudarlo a levantarse. Así que la pareja se miró fijamente durante un largo rato antes de atreverse a irse a dormir. Pero cuando los dos se quedaron dormidos, la cámara se cayó de nuevo. Al día siguiente, Xiao Shuai descubrió por la cámara que su hija había desaparecido misteriosamente nuevamente. Ve a la habitación de mi hija a revisar. Pero vi a mi hija sentada en el balcón a una altura de 666 metros. Dile adiós con la mano. Xiao Shuai rescató rápidamente a su hija. Y le dijo que no tenía hermanos menores. Estaba oscuro y el médico acababa de terminar la operación. Escuché al bebé llorar, llanto fuerte. También hay resentimiento y enojo. Inmediatamente después, el médico se vio repentinamente obligado a sentarse en el taburete por una fuerza misteriosa. Entonces cogí las tijeras involuntariamente. Lo inserté con fuerza en mi cuerpo. Dolor severo. Esto le permitió liberarse. Salió apresuradamente de la casa. El bebé fantasma lo ha estado siguiendo. Vi sangre por todo el suelo. Resulta que los bebés muertos vinieron a buscar venganza. Ver que el final se acerca. El médico tuvo que excusarse. No esperaba que esto funcionara. Los bebés fantasmas se dispersaron gradualmente después de escuchar esto. Allende. En ese momento, Xiao Mei de repente lloró como un bebé. Xiao Shuai estaba a punto de dar un paso adelante para mostrar preocupación. Pero Xiao Mei lo apartó. Se desmayó. Cuando Xiao Shuai se despertó de nuevo, descubrió que su hija y su esposa habían desaparecido. Mirando los juguetes en el suelo, se dio cuenta de que debía estar relacionado con el templo. Pero cuando Xiao Shuai llegó al templo, encontré nuevamente el juguete frente a la morgue. En ese momento, la puerta del armario se abre de repente. Innumerables cuerpos de bebés y fetos fueron desplegados. ¡Qué escena tan horrible! Asustó a Xiao Shuai hasta la muerte. Espera a que Xiao Shuai se recupere. Escuché la voz de Xiaomi desde la morgue. Xiao Shuai abrió rápidamente la cerradura. Luego hizo todo lo posible para sacar a Xiaomi. Pero Xiaomi parecía estar siendo absorbida por algo. No puedo sacarlo. Después de algunos tirones, Xiaomi finalmente fue rescatada. Luego sacó a su hija.
Pero entonces mi hija dijo algo que me puso los pelos de punta. Cuando Xiao Shuai se dio la vuelta, pero encontró a su hija acurrucada en los brazos de su esposa. Xiao Shuai quedó atónito. Gira la cabeza. El horrorizado descubrimiento de Xiao Shuai. Lo que sostenía en sus manos resultó ser un bebé muerto. En ese momento, una fuerza misteriosa arrastró a Xiao Shuai al charco. Entonces aparecieron innumerables fantasmas. Entonces todos deberían poder imaginar el resultado. A partir de ese día, Xiao Shuai se convirtió en vegetal. Hay otra persona en la misma sala con los mismos síntomas que Xiao Shuai. Esta persona es Azen, quien tuvo un aborto al principio de la película. Resulta que el bebé fantasma también encontró a Azen. Vi un viento fuerte en la casa, objetos volando por todas partes. Lo que es aún más extraño es, el ventilador sobre mi cabeza de repente empezó a girar. En un abrir y cerrar de ojos, apareció la cara de un bebé. Azen estaba tan asustada que huyó, pero también fue empujado a la piscina por una fuerza. Entonces el agua se volvió roja como la sangre. ¡Qué escena tan horrible! Azen estaba tan asustada que se desplomó en la esquina y gritó. Un bebé fantasma salió arrastrándose del desagüe y se apresuró a llevarse a Azen. Recordando todo, los dos se miraron a los ojos. Parece que hay algún secreto oculto. Resulta que Xiao Shuai ha estado engañando a Azen. Una vez, Azen quedó embarazada inesperadamente. La cruel Xiao Shuai no tuvo más remedio que buscar una clínica negra para abortar al niño. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ella dejó embarazada a Azen otra vez. El resentimiento hacia la heroína fallecida persiste. Así que los fetos encontraron a este padre. También encontré a mi exmadre. El médico y el guardián del templo fueron arrestados por la policía. Ya perdió la cuenta de cuántas veces realizó esta operación. Solo recuerdo que Azen era un cliente habitual aquí. Una vez que comienza el ciclo del pecado, no hay vuelta atrás. Solo puedo decir si no amo. Por favor, no me hagas daño. Se dice que esta es una película de terror a la que incluso los fantasmas le tienen miedo. La película está adaptada del hecho real de la tragedia del vuelco del ferry del río Memorial. El horror es inimaginable. El incidente provocó la muerte directa de 17 estudiantes. A partir de ahora todas las noches, los locales no se atreven a salir solos. A altas horas de la noche, la hermana Lan dejó la comida preparada en la puerta. Pero lo extraño es que hay 2 palillos sobre la comida. Los amigos en el campo todos lo saben. Esta se llama la última comida. Es comida para los muertos. Obviamente debe haber un fantasma aquí. Al día siguiente, Xiao Mei regresó al pueblo con los retratos de sus padres. Me alojé en el hotel de la hermana Lan. Pero tan pronto como entré, escuché un sonido extraño. Salió a comprobarlo con miedo. No sabía que había un fantasma detrás de mí. Después de regresar a la habitación, la hermana Lan vio la foto de Xiao Mei en la cama. De repente, me sentí completamente mal. Obviamente sabe algo. Estaba tan asustado que se fue a toda prisa. Pero a Xiao Mei no le importó. Me quedé dormido inmediatamente, pero ella no lo sabía. La última comida en la puerta ya se ha consumido. Había un fantasma aterrador acostado debajo de su cama. A partir de ese día, la hermana Lan parece estar muy cansada de Xiao Mei. No solo le habla dulcemente a Xiao Mei todo el día, también le dijo a Xiao Mei que se fuera lo antes posible. La indefensa Xiao Mei solo puede salir a relajarse. Pero cuando salí, vi un montón de figuras de papel colocadas en la puerta. Esto hizo que Xiao Mei se sintiera un poco incómoda. Entonces vi a un anciano murmurando para sí mismo en el aire. Viendo la escena frente a mí, Xiao Mei estaba muy confundida. Luego siguió al tío, pero la escena que tenía delante casi la asustó hasta la muerte. Después de regresar al hotel, Xiao Mei finalmente respiró aliviada. Quería tomar una siesta para calmarme. Pero en este momento, algo terrible pasó. Pero cuando se dio la vuelta... Una escena tan horrible inmediatamente hizo que Xiao Mei comenzara a sudar frío. Su grito atrajo inmediatamente a la hermana Lan. Resulta que esta mujer es la hija de Lan Ye. Ella sufre de esquizofrenia, así que sospecho todo el día. Después de salir, la hermana Lan le pidió una vez más a Xiao Mei que se fuera rápidamente. De lo contrario, vendrá el desastre. Pero Xiao Mei aprovechó la oportunidad para preguntar sobre la figura de papel. Escucharás estas palabras pronto. Xiao Mei está muy confundida. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? ¿Por qué siempre me haces irme rápido? Impulsado por la curiosidad, Xiao Mei encontró a una anciana para preguntarle sobre esto. Solo entonces lo supe. Resultó que hace 10 años hubo un naufragio aquí. Estaba lloviendo intensamente en el momento del incidente. El cable de acero que remolcaba el barco se rompió debido a la sobrecarga. El barco perdió el equilibrio y se hundió en el río, resultando en la muerte de 17 estudiantes que portaban el 8º grado en el lugar. El nieto de la anciana es uno de ellos. Durante la conversación, me enteré de que el padre de Xiao Mei era Ahan. La anciana estalló en lágrimas. Resulta que el padre de Xiao Mei era el conductor en ese entonces. El autobús se hundió hasta el fondo del río. Ahan no rescató a nadie. Elige escapar, después de enterarse de que Xiao Mei es la hija de Ahan. No solo todos hablaron mal de Xiao Mei, también acusaron a Ahan de ser el asesino de 17 estudiantes. Después de regresar al hotel, Xiao Mei no cree que esto sea cierto. Entonces cogió la foto de su padre y empezó a llorar. Lloré y me quedé dormida. Espera hasta que te despiertes de nuevo. Sus manos estaban cubiertas de barro. Entonces ocurrió una escena horrible. ¿Qué escena tan horrible? Xiao Mei estaba tan asustada que salió corriendo del hotel sujetándose la cabeza. En ese momento, escuchó un sonido extraño que venía detrás de él. Date la vuelta y echa un vistazo. Vi 3 fantasmas saltando sobre bandas elásticas en la calle detrás de mí.
Cuando se dio la vuelta otra vez, 3 fantasmas aparecieron detrás de él. Xiao Mei estaba completamente asustada. Es como si lo estuvieran controlando. Corrió hacia el río sin mirar atrás. Esta escena fue vista por casualidad por Xiao Shuai y el reportero que pasaba por allí. Los dos lo persiguieron apresuradamente. Xiao Mei corrió hasta el río. Vi a un niño pequeño pescando junto al río, pero cuando el niño giró la cabeza, Xiao Mei estaba completamente asustada. Antes de que pudiera recuperarse, otro grupo de almas muertas apareció en el río, remando en una balsa de bambú. Mira con atención. Fueron los 17 estudiantes los que murieron. En ese momento, Xiao Mei caminó hacia el río sin control. Afortunadamente, Xiao Shuai y el reportero rescataron a Xiao Mei a tiempo. Esto evitó que ocurriera la tragedia. Desde entonces, pasaron cosas horribles otra vez. La niña siempre siente que hay algo detrás de ella, pero cuando me di la vuelta, no había nada. Afortunadamente, fue solo una pesadilla. De lo contrario, el resultado es predecible. Pero cuando abrió la puerta, otra fila de huellas extrañas apareció en la puerta. Entonces Xiao Mei salió a comprobarlo. Inmediatamente después, Xiao Mei fue pateada y arrojada al suelo. Xiao Mei se asustó por las palabras de la hermana Lan. Al día siguiente me mudé a la casa de Xiao Shuai. Al mismo tiempo, el caso del velero le pareció un poco increíble al periodista. Así que después de múltiples investigaciones, finalmente encontré una pista. Resulta que además del conductor An, todavía queda un conductor con vida. Y esta persona es la hermana Lan. Para descubrir la verdad, el reportero llevó a Xiao Mei de regreso al hotel para buscar a la hermana Lan. La hermana Kelan no fue encontrada, pero encontró a su hija. Luego aprendieron otra verdad de Azen. ¿Qué más escribir? El espectáculo empieza a las 3. 3 tomates. En ese momento, la hermana Lan apareció de repente. Aleja a la hija. Hogar infeliz. Él dijo: ¿qué queremos decir con finalizar? En ese momento, Azen parecía estar enredado en algo. Mira con atención. Fueron los estudiantes los que murieron. Luego arrastraron a Azen escaleras arriba. Afortunadamente, la hermana Lan hizo todo lo posible para recuperar a su hija. De lo contrario, las consecuencias serán evidentes para todos. Resulta que cuando iba en el autobús, los estudiantes se rieron de la hermana Lan por ser tuerta. La hermana Lan guarda rencor. Cierra la puerta del coche desde el exterior, pero inesperadamente el barco volcó cuando llegó al monje. Esto también provocó que el barco cayera al agua. Los estudiantes quedaron encerrados en sus coches. 17 vidas perdidas, nadie sobrevivió. Para salvar a mi hija, la hermana Lan se preparó para saltar del edificio. Después de la muerte de la hermana Lan, estos estudiantes ahogados se enredaron con Xiao Mei. Esto provocó que Xiao Mei tuviera problemas mentales. Más de una década después, Xiao Mei quiere pagar sus deudas. Ella y Xiao Shuai dieron a luz a 17 hijos. Tarde en la noche, Xiao Mei llevó a sus 17 hijos al paso elevado, planeando abandonar a los niños para pagar la deuda. Inesperadamente, la multitud lo detuvo. Fin de la historia. La reportera compartió con Xiao Mei la verdad que había descubierto a lo largo de los años. El reportero ayudó a Xiao Mei a resolver sus preocupaciones. Xiao Mei ya no tiene ideas propias. A partir de entonces, la familia de Xiao Mei, compuesta por 19 miembros, vivió una vida feliz. Esta es definitivamente la película de terror más aterradora jamás realizada. También es una película porque el índice de color vuela por todo el cielo. La película El Exorcista fue prohibida en muchos países. Él es el exorcismo de Dios estrenado en 2021. Este es un exorcismo horrible. La mujer en la cama está poseída por un demonio. Mientras luce horrible, todavía saca su larga lengua negra. Viendo la situación urgente, el sacerdote inmediatamente encendió la cámara para grabar. Pero encontrarse con un demonio tan poderoso. El sacerdote, que estaba realizando un exorcismo por primera vez, estaba un poco abrumado. Indefenso, el sacerdote tuvo que usar hechizos para lidiar con el diablo. Inesperadamente, la mujer se liberó de sus ataduras. Comenzó a burlarse del sacerdote con palabras. Esto es realmente hermoso. El verdadero sacerdote no pudo evitar echar un vistazo. Ver al sacerdote indiferente otra vez. La mujer estaba completamente furiosa. El sacerdote tuvo que verterle agua bendita. Pero esto no funciona en absoluto. Parece que el diablo lo disfruta. El sacerdote seguía cantando el hechizo. El diablo inmediatamente usó su carta del triunfo. No es agradable aquí. Vamos a saltar de inmediato. Al final, el sacerdote no pudo resistir la tentación. Cometió un crimen atroz. Cuando el sacerdote se dio cuenta, ya era demasiado
demasiado tarde. Han pasado 18 años. Para expiar los pecados cometidos, el sacerdote ha estado ayudando a los residentes pobres locales, ya sea vida o enfermedad. Él está en todas partes, solo para obtener el perdón de Dios Jesús. Sin embargo, ese pasado insoportable, nunca se lo mencionó a nadie. Saber que me siento culpable. Él se confiesa a Dios todas las noches. Espero ser perdonado por Dios. De repente se escuchó un grito. El sacerdote llegó a la iglesia con cautela para comprobar. Lo que es impactante es que falta Jesús en el soporte de piedra. Hay mucha sangre en el suelo. Luego siguió las manchas de sangre en el suelo hasta una esquina. Vi a un hombre tirado en la esquina llorando, como Jesús en la cruz, justo cuando el sacerdote quería extender la mano y tocar. Ocurrió una escena horrible. El sacerdote se despertó de una pesadilla, pero lo extraño es que parecía estar estancado. No puedo mover mi cuerpo en absoluto. La puerta del dormitorio se abrió lentamente. Lo que es aún más extraño es, parece que algo sale arrastrándose desde debajo de la colcha a mi lado, acercándose lentamente al sacerdote. El sacerdote recogió apresuradamente la Biblia. Así es como nos libramos del predicamento actual. Pero el horror volvió a ocurrir. El sacerdote se incorporó de repente. Resulta que todo esto fue solo un sueño dentro de un sueño. Esto es demasiado aterrador. Entonces sonó el teléfono. El guardián pidió ayuda al sacerdote. Hay un preso en la prisión que ha sido poseído por un demonio. Al día siguiente, el sacerdote llegó a la prisión. Sin embargo, la mujer poseída por el diablo no es una extraña. La hija del sacerdote, hace apenas 18 años, durante un exorcismo, no pudo resistir la tentación. Poseído por un demonio, cometió un crimen atroz. Libera finalmente al demonio en tu cuerpo. Así nació Sara, una hija que estaba poseída por un demonio. Pero el sacerdote no tenía ni idea de esto. El sacerdote también perdió su capacidad de exorcismo. Frente a la risa arrogante de Sara, el sacerdote no tuvo más remedio que irse. En la consulta del director, el sacerdote todavía se negó a realizar el exorcismo. Una mujer entró. La persona que vino era la monja que estaba poseída por el demonio. El sacerdote entonces se dio cuenta de que Sara, que estaba en la celda, era su hija. A petición de la monja, el sacerdote finalmente accedió a rescatar a Sara. Para estar seguro, el sacerdote también llamó especialmente a su ex compañero Dashan para que lo ayudara. Inesperadamente, algo extraño sucedió por la noche. Una monja rezando a la Virgen María. Unas gotas de sangre cayeron en la frente de la monja. La monja miró más de cerca. La Virgen María desapareció. Siguió el rastro de sangre para buscar. No muy lejos vi algo envuelto en una tela blanca. Se acercó lentamente y con cautela. Cuando levantó la tela blanca para comprobarlo, hay una muñeca muerta dentro. La monja quedó en shock. Retirarse apresuradamente. Lo que no sabía es que la Virgen María detrás de mí realmente se movía. Viendo la sombra acercándose, la monja giró la cabeza y miró, pero no vi nada. Su bandera de batalla en pánico. Cuando quieras irte rápido. Inesperadamente, ocurrió una escena horrorosa. La monja fue succionada por una fuerza misteriosa. Al segundo siguiente, apareció en la sala de niños de la iglesia. Los niños que estaban dentro estaban asustados y gritaban. Cuando la monja estaba a punto de matar al niño, otra monja la abordó. Los dos comenzaron a pelear. Pero ¿cómo puede un ser humano normal vencer a una persona poseída por un demonio? La monja estaba a punto de ser estrangulada por el diablo. Afortunadamente, el sacerdote y Dashan llegaron a tiempo. Pronto el demonio fue expulsado del cuerpo de la monja. Al día siguiente discutieron el ritual de exorcismo en la prisión. El primer paso es prepararse para anestesiar a todos los presos, para evitar que el diablo entre en el cuerpo de una persona normal. Desafortunadamente, esta reclusa robó las llaves del guardia. Entonces el sacerdote y Dashan caminaron hacia la prisión sin tener en cuenta a sus familiares. De repente, las luces del interior comenzaron a parpadear. El ambiente es extremadamente tenso. El punto clave es que Sala, que estaba poseído por el diablo, también está desaparecido. En este momento, el médico descubrió que todas las puertas de la prisión estaban abiertas. Los prisioneros desaparecieron. Date la vuelta otra vez. Una prisionera apareció ante él. Quería darle una anestesia, pero fue atacado por otro prisionero detrás de él. El sacerdote y Dashan corrieron rápidamente. El médico está exhalando su último aliento. Usó sus fuerzas restantes para gritarle al sacerdote que se diera prisa. Luego murió. De repente, 3 prisioneras poseídas por demonios lo rodearon. Parece que quiero competir con ellos. Dashan inmediatamente exorcizó al demonio. Los 3 rodaron por el suelo de dolor. Y el sacerdote sin poder divino está triste. Ni siquiera un pequeño diablo puede resistirse. Entonces se apareció la Virgen María. Usa magia para derretir la cruz en la mano de Dashan. Sin ver salida. Solo puedo quedarme con las montañas verdes y pasar rápidamente. Los dos huyeron a un almacén. La montaña rugió y le preguntó al sacerdote: ¿qué crimen cometiste? ¿Por qué no tienes ningún poder divino ahora? Un sacerdote indefenso le dijo la verdad a Dashan. Contó toda la historia de la monja. Dashan se llenó de odio después de escuchar esto. Noroeste. El sacerdote pensó con calma. Graba tus propias cosas. Enviado a la iglesia. Pedir perdón a la iglesia. Deja ir las cosas que hay en tu corazón. El sacerdote ya no tiene miedo. Recuperó el perdón de Dios. Poder divino restaurado instantáneamente. El diablo fue golpeado instantáneamente por el sacerdote y gritó. En ese momento, Jesús, cargando la cruz, apareció lentamente ante el sacerdote. Se convirtió en Spider-Man. Llegó ante el sacerdote en un instante. Creí que era el rey. No esperaba que fuera bronce. Muerto instantáneamente. El sacerdote entonces comenzó el exorcismo. Inesperadamente, el diablo que estaba detrás de él lo dejó inconsciente. Espera a que el sacerdote se despierte. Lo ataron a una silla en el almacén. Resulta que el diablo tenía la mira puesta en el cuerpo del sacerdote. El dios que quiso quitarle su fuerza. Entonces úsalo para ellos. Pero el sacerdote tiene un poder mental súper fuerte. El diablo no puede ser derrotado en absoluto. Entonces el diablo cambió su objetivo a los niños que descansaban. Todos los niños empezaron a echar espuma por la boca. Al segundo siguiente aparece la Virgen María. Controló a una monja con un solo movimiento. Luego agitó la mano y mató a varios niños. Indefenso. El sacerdote tuvo que entregar su alma y su cuerpo. Usa tu cuerpo a cambio de la vida de tu hija y tus hijos. Al final de la película, todos los niños volvieron a la normalidad.
El sacerdote salió con su hija en brazos, sin expresión alguna. Nadie sabe qué pasó allí. Al final de la película, el sacerdote se convierte en el héroe del pueblo. Sus hazañas heroicas fueron difundidas en todas partes, pero nadie sabe que el sacerdote se ha convertido en una marioneta del diablo. Se infiltró en el Vaticano. Comienza a unificar a todos los demonios que amenazan a la humanidad. Una mujer dijo durante un discurso que los vampiros existen en el mundo. Y justo en la escena. El público estalló en risas. La hermana Jean simplemente dijo con indiferencia: realmente hay un vampiro entre la multitud, y hay más de uno. Él observaba todo esto con indiferencia. No se fue hasta que el vampiro fue quemado hasta convertirse en carbón. Posteriormente fue llevado a la comisaría. El sheriff desconectó la cámara de vigilancia. No tenía intención de investigar el asunto. En lugar de eso, le advertía a la hermana Jean que no se entrometiera en los asuntos de otras personas. Porque adora a los vampiros. Las palabras del sheriff le recordaron a la hermana Jean a su marido. Hace 3 años, el círculo polar ártico marcó el comienzo de la noche polar. Caerá en un periodo oscuro de 30 días. Un grupo de vampiros aprovechó esto para masacrar a todo el pueblo. Para salvar a la hermana Jean, el marido, voluntariamente me convertí en vampiro. Finalmente, disfrutando del sol en los brazos de la hermana Jean. Reducido a cenizas. Desde entonces, juró luchar contra los vampiros. El sheriff que está delante de ellos es su seguidor. La vida como un pug. Solo para ganar la vida eterna. No le puso las cosas difíciles a la hermana Jean. Pero acabo de llegar a casa. 3 personas llevan mucho tiempo esperando. Son como la hermana Jean. Todos ellos son supervivientes que sobrevivieron a la noche polar. Porque mi familia fue brutalmente asesinada. Varias personas nunca han renunciado a cazar vampiros. Mientras discutían contramedidas, un monstruo llegó a la puerta. Al parecer los vampiros no tienen intención de dejar ir a estos humanos. Porque apareció una reina en su tribu. Mientras podamos eliminarlo, el ejército de vampiros se derrumbó sin luchar. Justo antes de irse, el sheriff apareció. Él dirigió a la gente para limpiar el desastre. Detuvieron a 2 testigos. Quiero dárselo a la reina. Este perro es bastante leal. La hermana Jean y las otras 2 llegaron a una base secreta. Inesperadamente, la persona que abrió la puerta era un vampiro. Él es un muerto viviente, aunque sobrevivía a la mordedura. Pero su esposa y sus hijos fueron brutalmente asesinados. A partir de entonces, confió en su fuerte fuerza de voluntad para contener su impulso de comer gente. Come cinturones de sangre todo el día para llenar tu estómago. Solo para vengar a mi familia algún día. Con la ayuda de los muertos vivientes. Encerraron a la reina. Varias personas están listas para partir. No quiero demorarme ni un momento. No esperaba ver un cadáver sin cabeza tan pronto como entré. Hay un cubo debajo, para atrapar la sangre que gotea. Entonces el vampiro apareció de repente. Xiao Hei fue derribado accidentalmente. En un encuentro le arrancaron el cuello de un mordisco. Recogieron a Xiao Hei y huyeron a la habitación contigua. Justo en este momento, Xiao Hei ha mutado completamente. Usó su conciencia restante para querer que sus compañeros lo mataran. Pero Dazwan no pudo atreverse a hacerlo. Cuando Xiao Hei se abalanzó, la hermana Jin tomó un ladrillo y lo derribó con él. Hasta que la cabeza de Xiao Hei quedó hecha papilla. Los 3 restantes esperaron hasta que oscureciera. La mayoría de los vampiros han salido a alimentarse. Los muertos vivientes también llegaron a tiempo. Con su ayuda, varias personas capturaron vivo a un vampiro. Quiero preguntarle sobre el paradero de la reina. La hermana Jin encendió el reflector. La piel del vampiro se quemó instantáneamente. Pero su optimismo inherente la hizo preferir la muerte a traicionar a una mujer. Los muertos vivientes sugirieron dejarlo ir. Luego le siguieron varias personas. Finalmente encontré la ubicación del nido. En ese momento la reina se baña desnuda en sangre. ¿Alguna vez has visto a un vampiro bañarse? No utilizan agua, pero la sangre de personas vivas. Luego salió lentamente de la bañera, mirando las 2 cenas traídas por la policía. La reina subió lentamente al hombre. Ver a un hombre que se niega a obedecer. Ella solo puede hacerlo ella misma. Apretarle los dientes a un hombre. Lo saqué vivo. La sangre brotó a borbotones. La reina lo mordió directamente. A ella realmente le gusta esto. Después de comer, ella se dirigió hacia el sheriff. Ordenarle que se coma viva a la mujer que tiene delante. Para ganar longevidad. El sheriff en realidad le mordió la garganta. Viendo al perro tan obediente. Después de que la reina se cortó la palma. Ponlo al lado de su boca. El sheriff finalmente obtuvo los superpoderes que siempre había soñado. Su primera misión fue matar a la hermana Jin. Escuché un golpe en la puerta. Acostado sobre el ojo del gato. ¿Quieres saberlo? Al ver esta postura, las pocas personas restantes solo pudieron escapar por la puerta trasera, aunque el sheriff lo persiguió, pero también fue derribado al suelo por varios disparos. Se levantó como si nada hubiera pasado, mirando su cuerpo inmortal, mostrando una sonrisa malvada. La hermana Jin y las otras 2 no se atrevieron a demorarse, porque solo matando a la reina, estos vampiros pueden liberarse del control. Llegaron en un barco de carga, pero vi una escena extraña. El cadáver quemado por el sol alimentado con sangre. Se está recuperando a una velocidad visible a simple vista. Solo unos segundos. El hombre es tan bueno como antes. Esto también le permitió a la hermana Jin ver 2 piezas de información. ¿Quieres destruir completamente a los vampiros? Simplemente córteles la cabeza. En cuanto a otra noticia, le recordó a su difunto marido. En ese momento, el carguero comenzó a navegar lentamente. Los 3 no tienen salida. Entraron hasta el fondo del contenedor. Hay muchos cadáveres. Al parecer esta es la sangre que proporciona alimento. Mientras caminaban por el restaurante, no me di cuenta de que había una figura detrás de mí. La mujer que viajaba con él fue arrastrada al instante, cuando la hermana Jin y los demás salieron corriendo. La mujer ha sido inmovilizada contra el suelo por el vampiro. Dazwan reprimió su dolor. Su último disparo. Esto también atrajo a más vampiros. Enfrentando tantos monstruos, los 2 fueron fácilmente sometidos. Finalmente vieron a la reina por primera vez.
Resulta que a los vampiros también les gusta el derramamiento de sangre. En lugar de morder directamente en el cuello, el sheriff sacó una palangana de hierro. Después de colocarlo a los pies de Dazwan, le cortó el brazo. A él le gusta ser un vampiro. Inesperadamente, la hermana Jean se liberó. Después de patear al sheriff en la cara, una patada de tijera fatal lo tiró al suelo. Cuando el sheriff se levantó, un gancho de hierro le atravesó el cerebro. Pero no lo mató. La hermana Jean recogió el hacha que estaba a su lado. El cuchillo cayó. El sheriff nunca soñó con esto. Solo un día, el vampiro fue completamente derrotado. Luego los dos se colaron en el taxi. Circuito de destrucción violenta. Detener el carguero. Esto también enfureció por completo a la reina. Dazwan aún no ha reaccionado. Me acaban de morder. Ella miró a la hermana Jean provocativamente y no se apresuró a atacar. En lugar de eso, intentó provocarla mencionando a su marido muerto. La reina es la reina después de todo. La hermana Jean estaba impotente en sus manos, viéndola huir, burlándose de ella como un gato y un ratón. La hermana Jean escapó accidentalmente al baño de la reina, mirando el charco de sangre frente a mí. Se le ocurrió un plan. Cuando entra la reina, la hermana Jean ya no está allí. Ella siguió el olor hasta el charco de sangre, pero el olor a sangre venía desde arriba, antes de que pudiera reaccionar. La hermana Jean se levantó de repente del charco de sangre. Después de que murió la reina, los sirvientes entraron. La hermana Jean salió del charco de sangre como una reina. Se acercó paso a paso con una cimitarra en la mano. Estos vampiros. Él conscientemente abrió paso para. Al parecer la muerte de la reina ha provocado que los sirvientes se descontrolen. Pero la historia aún no ha terminado. Ella tiene una idea atrevida. La hermana Jean realmente desenterró a su marido muerto. Luego córtate la palma, tratando de despertar a mi amante de esta manera. Quizás menos sangre. Le cortó la aorta otra vez. Cuando se desmayó, de repente apareció un pie, mirando al amante frente a mí. Quizás todo valga la pena. La historia termina aquí. Este final es lo que quiero hacer una segunda parte. O los amantes finalmente se casan. De todos modos, la trama de esta película es realmente buena. Y hay tomas a gran escala. Los amigos a quienes les guste pueden ir a ver la película original. Bueno, este número termina. Si te gusta, síguenos.